Marcelo Criscuolo. Bueno, primero agradecerte, ya sabes, un montón que puedas estar acá. Me parece que es una oportunidad para nuestros alumnos que puedan escucharte. Marcelo el doctor Marcelo Criscuolo es bioquímico, se recibió en nuestra facultad, es docente, es investigador y está desde 1981, ¿no? En Sí. Laboratorios Biocidus, un laboratorio muy importante en nuestro país, uno de los tradicionales en biotecnología, así que está buenísimo todo lo que han desarrollado. Marcelo estuvo atrás de muchos de esos desarrollos, de muchos de los productos que están ahora en el mercado. Fue director ejecutivo durante mucho tiempo y ahora está como director científico en Biocidus, ¿sí? Así que, bueno, lo invitamos para que nos cuente un poco qué están trabajando, cómo piensan los desarrollos, cómo llevan adelante los procesos. Y bueno, una vez más, gracias y te escuchamos atentamente. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. El que está honrado soy yo, porque me encanta hacer cosas con la facultad. Bueno, yo tengo el problema que no los veo, entonces espero que me estén escuchando. Lo que vamos a charlar hoy es terapia de reemplazo enzimático. La idea es un poquito ver qué es esto, es algo nuevo, por lo menos para ustedes. Para mí fue nuevo hace unos 10 años, empecé a estudiar este tema solamente. El, en general la biotecnología o lo que es la industria farmacéutica biotecnológica, a partir de todo lo que son los proyectos biosimilares, ha hecho terapias de reemplazo en todo sentido. Es decir, si un niño no crecía porque no producía suficiente cantidad de hormona de crecimiento, producíamos en el laboratorio de la hormona y le inyectábamos. Si había un paciente anémico, producíamos en el laboratorio una eritropoyetina y lo inyectábamos. Acá el problema es cuando hay déficit enzimático y especialmente las terapias de reemplazo enzimático están dirigidas a la falta de enzimas a nivel lisosomal. Es adentro de la célula. El Marcelo, lisosoma tiene... ¿Sí? disculpame, te interrumpo un segundo nada más. Hay uno de los chicos que me pregunta si tenés algún problema en que se grabe la presentación. No, por favor. Ok, listo, Absoluto. gracias, disculpa. A ver si No. lo puedo grabar yo. Espera. No sé si voy a poder grabarla yo. Creo que sí. Sí, listo, gracias. Listo. This meeting is being recorded. Bueno, muy bien. Como le estaba contando, el lisosoma cumple una función muy importante. En el lisosoma hay una cantidad de enzimas que tienen que degradar cierto tipo de lípidos, en general esfingolípidos, que se acumulan en el lisosomal. O sea, la degradación del estroma de glóbulos rojos, por ejemplo, genera una gran cantidad de lípidos que terminan en el lisosoma y es necesaria su degradación, su metabolismo bioquímico para ser reutilizado en otro sector. Cuando esto no sucede, tenemos acumulación de un determinado tipo de fingolípidos dentro de la estructura lisosomal, dentro de la célula. Las terapias de reemplazo enzimático sirven para agregarle enzimas o darle enzimas cuando hay un efecto genético que produzca la falta de una enzima y se acumula un determinado tipo de sustrato. No es una sola enfermedad. Hay por lo menos relevadas más de 10 fallas enzimáticas que producen acumulación de distintos tipos de esfingolípidos. Hoy vamos a hablar en particular de la enfermedad de Fabry. Bueno, Fabry fue su descubridor, evidentemente, y lo que acumula es un esfingolípido que se llama globósido B. Vamos a ver un poquito las características de la enfermedad. Es una enfermedad progresiva, multisistémica, para que se entienda un poco qué puede producir que se acumule un esfingolípido dentro de un lisosoma celular y que la célula aumente de tamaño. El, el tejido endotelial de una arteria también tiene en sus células lisosomas. Esos lisosomas se empiezan a agrandar, la célula empieza a agrandar y lo que va a producir es cada vez disminuir el flujo sanguíneo. Y eso pasa en todas partes del organismo humano y trae como consecuencia una serie de deterioros, fundamentalmente a nivel de cerebro, corazón, riñón, y también produce mucho dolor. La enzima que degrada el GB3 o globósido 3 se llama agalsidasa beta
y en realidad es una alfa-galactosidasa A. Los pacientes que genéticamente tienen defectos de esta enzima acumulan este tipo de esfingolípidos. Por supuesto, hay otras enfermedades, si falta la hemiglucerasa, que es otra enzima, se va a producir lo que llaman la enfermedad de Gaucher, si falta la hunterasa, se va a producir la enfermedad de Hunter, y así sucesivamente para cada una. Es interesante esto porque vale la pena decir que tendría que existir un control mucho más importante a nivel del recién nacido de este tipo de enfermedades genéticas, para poder tratarlos desde chiquito, de esa manera los daños no serían irreversibles. Nuestro país no es uno de los más, no está muy a la bandera de los ensayos diagnósticos perinatales. Nosotros vemos una escasa número de enfermedades, hay otros países que hacen un relevamiento mucho más integral, en eso se está discutiendo a nivel de que sea una ley de la nación, aumentar la cantidad de ensayos que se hacen, porque eso determinaría de alguna manera que uno ya sabe que el paciente va a tener esta patología y lo puede empezar a tratar de chiquito, evitándole muchos daños. ¿Qué se hace con estos pacientes? Bueno, se los interna o en su casa mismo y se le infunde durante 4 horas una solución de esta enzima, de manera que ésta pueda llegar a todas sus células y degradar el esfingolípido. La infusión es importante porque estamos hablando de 1 miligramo de enzima por kilogramo de peso. Estamos hablando de 70, para una persona de 70 kilos, 70 miligramos de enzima que se le va administrando a lo largo de una infusión de 4 horas, que no es algo sencillo, sino que tiene algunas complicaciones en general. Y esto hay que hacerlo cada 14 días, durante toda la vida. O sea, el paciente llega a la infusión con una alta acumulación del esfingolípido, a partir de la infusión degrada, porque damos la enzima y la enzima degrada el esfingolípido, bajan su nivel de esfingolípido y al día siguiente empieza a acumular otra vez. Y a los 14 días hay que volver a hacer el tema. Es decir, es interesante porque esto es muy crónico, es toda la vida. Si no, sus tejidos se van a ir degradando. ¿Qué vamos a ver? Desde el punto de vista químico tenés una enzima que es un dímero, 2 unidades funcionales, más o menos de 50.000 kilodaltos cada una, con algunos sitios de glicosilación, no muchos, 3 sitios, y hidroliza los grupos galactosil de los glicolípidos. Y esto permite el posterior desarrollo de toda la cadena metabólica para degradarlos. Cuando esta enzima falta genéticamente y está asociada al X, por lo tanto vamos a tener una enfermedad más grave en los varones que en las mujeres, donde puede haber heterocigotas, y cuando está asociada en varones es mucho más grave y tiene trastornos más graves todavía. Lo más importante para las manifestaciones clínicas, la que llama más la atención es el dolor, pero después tiene problemas a nivel del oído, problemas al ver de todos los vasos sanguíneos, problemas a nivel de el corazón, el cerebro y principalmente el riñón, que es el que se afecta primero. Cuando uno hace el tratamiento, baja el nivel de esto, se recupera el paciente y tiene una vida normal. Lo más importante es que es acumulativa. Si uno deja ese organismo en esas condiciones durante un montón de tiempo, va a llegar a la muerte. Si uno lo va tratando, lo va haciendo, lo lleva a la normalidad. Es decir, es dependiente el resto de la vida una vez hecho el diagnóstico. El diagnóstico demora porque, bueno, en general los médicos desconocen estas enfermedades. eh, por eso el papel de la industria farmacéutica acá es muy importante, ir a hablar con los médicos, instruir a los médicos en que hagan diagnóstico temprano, en que cuando no encuentran nada no se olviden de estas enfermedades. En inglés se llaman rare disease, pero no es porque son raras, es porque son de baja incidencia.
Y eso da como origen a que los laboratorios que trabajan con estas drogas llamen estas drogas drogas huérfanas, que es una categorización de drogas que se hacen para un pequeño grupo de pacientes en cada país y donde en general se le da algún beneficio al laboratorio por invertir en algo, bueno, que no es un blockbuster que se va a vender un montón. Tenemos un determinado nivel de paciente. Por el otro lado, al revés, el Estado tiene leyes acá y en todas las partes del mundo. Bueno, en todas no, en Argentina especialmente sí, y los grandes países de Latinoamérica también, de protección de estos pacientes, donde el Estado está obligado a pagar la medicación. Y la medicación es realmente muy cara hoy. Y vamos a ver por qué. Pero lo que hace uno generando un diagnóstico temprano es convertir al Estado le muestra al Estado que hay un paciente y evidentemente eso genera dispara todo un sistema donde el Estado se hace responsable por el tratamiento de ese paciente. Ahora, ¿por qué es interesante o por qué es llamativa esta situación? En el mundo hay dos productos nada más habilitados para tratar esta enfermedad. Uno es el Fabrazyme, eh, que es de Sanofi y Genzyme, y el otro es el Replagal. El primero está hecho en células CHO, es un sistema tradicional donde se agrega el gen de la galsidasa y bueno, se expresa la enzima, se purifica y se inyecta. El otro, el de Replagal, es un sistema muy interesante, donde lo que se hace a partir de células humanas, se activa el gen humano para su expresión. Pero esto también y hay dos, porque en un momento hubo un problema con Fabrazyme, porque tenía la cátedra de droga huérfana y eso no permitía que hubiera otra droga, pero tuvo una contaminación en sus plantas y tuvieron que dejar entrar a Replagal al mercado porque no había producto, esto en Estados Unidos evidentemente, para tratar a los pacientes. De hecho, 1, 2 es lo mismo. Ustedes dense cuenta de la situación. Cada año se sientan a discutir nuestro ministro de Salud con estos dos representantes y tratan de negociar el precio de este medicamento, que es muy, muy caro para la cantidad de pacientes que tiene la Argentina. Y es una situación realmente monopólica o oligopólica y además de muy poco margen para la autoridad sanitaria, porque bueno, por ley lo tiene que dar y son los dos únicos oferentes. Acá no hay marketing para que se venda el medicamento. Lo que hacen las empresas es ir a hablar con los médicos para conseguir pacientes. Una vez que consiguen un paciente, estudian a toda la familia y encuentran más. Y eso los presentan al Estado y agrandan la lista de pacientes a tratar, lo cual está muy bien, pero por otro lado le causa un estrago a las cuentas públicas. Para que tengan una idea, estamos hablando en 2015 había unos 300 pacientes de Fabry en la Argentina, y a 2018, la última estadística que tenga, ya estamos llegando a un poco más de los 400. Esa es la incidencia. A medida que el diagnóstico se mejora y se conoce más, se hace más importante, inclusive hubo un bioquímico argentino que mundialmente es famoso, ya ha fallecido, el doctor Chamoles, que inventó el diagnóstico en una gota de sangre en un secante, permitió hacer el diagnóstico a distancia y por supuesto el papelito de secante después se diluía en un buffer y de ahí se medía la actividad enzimática y cuando veían un déficit podían determinar que este era un enfermo de Fabry. Em, a partir de que hay mejorando el diagnóstico e instruyendo a los médicos para que diagnostiquen mejor, la incidencia se empezó a dar cuenta uno que no era tan baja, sino que hay bastante. Y un poquito, bueno, yo no lo veo muy bien, pero para que tengan una idea, un tratamiento de esto le cuesta al Estado unos 120 a 150 mil dólares por año. Así que estamos hablando de algo que tiene un costo de alrededor de unos 50 millones de dólares. No estamos hablando de muy poca plata. Y como cerrando esta etapa, me gustaría mostrarles esto.
Este es un cuadro muy interesante para que lo tengan en la cabeza. Digamos que más muestra que el 80% del gasto de medicamentos está concentrado en 15 medicamentos, ¿no? 14, 15 podría uno decir. Fabry es el número 10 en esa lista. O sea, todo lo que se gasta en la Argentina, el 80% de la plata son en 14 patologías. Con el 20% se atienden todas las demás. Por eso es muy importante. Nosotros nos pusimos a trabajar en este tema a partir de una serie de reuniones hechas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ciencia y Técnica en su momento, porque hay una responsabilidad. No solo voy a fabricar lo que a mí me interesa, o lo que veo que es un mercado interesante, sino que acá hay una situación oligopólica donde la presencia de un biosimilar de origen nacional a un precio mucho más adecuado podría ser un buen negocio para la empresa y una liberación para el Estado. Como hay una ley, entiendan que si yo descubro que hay un paciente, evidentemente me voy a un juez, hago un amparo y no puede escaparse de eso el Estado y le tiene que pagar la droga. ¿Me están escuchando o ya estoy solo? No, no, perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Ok, gracias. Entonces, un poco para introducir dos cosas. Primero, ¿qué es una terapia de reemplazo enzimático? Bueno, básicamente estamos hablando de terapia de reemplazo enzimático en déficit lisosomal de ciertas enzimas. Como hay más de 10 enzimas involucradas en el lisosoma de este tipo, hay más de 10 enfermedades. Una de las más comunes, siendo todas de baja incidencia, es el Fabry. ¿Y por qué es interesante que una empresa argentina se ponga a hacer esto? Porque realmente el Estado está indefenso frente a dos empresas extranjeras que manejan el precio a voluntad. Y no son precios pequeños, son precios muy, muy altos. Esto solamente cuando después lo pueden leer tranquilos, la explicación de lo que estaba tratando de decir, que disponiendo de una droga de origen nacional a un costo razonable, el Estado está mucho más libre para negociar con estos y además se abre otro camino, ir a todo el mundo emergente a llevar un producto con una accesibilidad mucho más grande. En cierto momento en Estados Unidos, la ley de Orphan Drugs, o sea, las drogas huérfanas, como les había comentado, impedía llegar al mercado a otro. Pero eso tenía un tiempo de vigencia y eso ya no existe más. O sea, ahora el mundo está libre y entonces uno puede llegar, inclusive a Estados Unidos, con este producto. Vamos a ver cómo sigue esto. La idea es contarles un poco, esto venimos trabajando hace muchos años, 4 o 5 años, en este desarrollo, porque es un desarrollo bastante complejo. Evidentemente, volvemos a hablar a lo mismo, las características de la enzima. La enzima se hacen viales de 35 miligramos de 5 miligramos, porque para poder tener todas las combinaciones de acuerdo al peso, hacer la infusión del paciente. Trabajamos con una línea celular que empezamos, digamos, esto es todas las etapas del desarrollo que nos planteamos. Para ir rápidamente al desarrollo, modificamos una CHO, colocando el gen de la galsidasa junto a un gen de HFR-, de manera de tener selección con metrotexate. Esto fue primero adherente, se seleccionó con metrotexate y después se buscó la línea celular que era más activa. Acá falta una, bueno, se perdió una diapositiva, se mostraba una placa de lisa que con una colorimetría se podía ver cuál era en una opción límite el clon más productor. Se reclonó varias veces, se probó que el clon hasta 40 duplicaciones no pasaba nada, con lo que el material genético producía bien y producía la misma proteína. Upstream y downstream es el tradicional, primero la línea celular adherente, después pasar la suspensión,
después ir a los fermentadores, los bioreactores de 5 litros, después 50, y ahora estamos en 200 y 2000. Y después la purificación tiene una captura, una filtración para sacar las células del fermentador, se hace en batch, durante 9 días se va alimentando el cultivo para que aumente la concentración de la enzima en el suave nadante, y después hay una captura y después una serie de cromatografías para obtener la purificación, pero más que nada de la purificación para poder seleccionar las isoformas de la enzima que sí son especiales. Acá hay una situación que vale la pena adelantarla, que es esto. Normalmente cuando yo inyecto eritropoyetina, hormona de crecimiento, interferón, lo inyecto, llega al torrente sanguíneo, busca la célula blanca de un receptor específico, se une y ya produce su efecto. Acá la enzima tiene que entrar a la célula humana y dirigirse al lisosoma. Si no hace eso, no vamos a tener, por más que tengamos un producto fantástico, no vamos a tener una actividad clínica. Entonces hay un paso adicional. O sea, hay que elegir una serie de isoformas que sean ricas, sobre todo en manosa 6-fosfato. La presencia de manosa 6-fosfato en esta glicoproteína hace posible la entrada a la célula y su llegada al lisosoma. Entonces, lo que llamamos purificación, hay una etapa de la cromatografía 2 y 3 que es una selección de las isoformas ricas en manosa 6-fosfato que pueden producir actividad clínica. Bueno, acá hay una tabla que dice todo lo que hay que hacer para probar la biosimilaridad entre nuestro producto y el producto innovador. Vamos a ir rápido. La secuencia de aminoácidos, evidentemente, al 100%, que sea igual. Esto lo hacemos acá en la facultad. En este caso le traje una diapositiva de Protagen, una empresa de Alemania que confirmó los resultados. En la facultad usamos mucho más para hacer amino y C terminal que una secuencia completa. El mapeo peptídico, que ustedes tienen que saberlo, eso lo habrán estudiado, cortando la enzima con tripsina, podemos ver que los péptidos son iguales en la misma posición entre nuestro producto, Agabiocidos es nuestro producto y Fabrazyme es el producto innovador. A su vez, con una serie de técnicas de alquilación podemos ver si todos los enlaces en las cisteínas están correctos. Vamos a ver que está comprobado entre la cisteína 21 y la 63, la 28 y la 32 el enlace, y hay cisteínas abiertas. Análisis de la proteína ya a nivel de estructura cuaternaria, en saltiedicroismo circular y fluorescencia lejana, que lo hacemos para hacer secundaria y terciaria. Vamos directamente a la cuaternaria. Esto es una espectrometría de masa. Acá se usó la proteína deglicosilada, por eso la masa es de 46.000, es muy idéntica, diría yo, con el innovador. Y acá en un Malditov pueden ver ya glicosilada, y por eso esa heterogeneidad que caracteriza lo que es una proteína glicosilada, y la masa está dando el orden de los 52.000 por el peso de los hidratos de carbono. Pero igual los dos productos son biosimilares. Repitiendo el mapa peptídico, uno puede, entre glicosidad y glicosividad, ver si los azúcares están en los péptidos adecuados, y también es un dato de comparabilidad muy importante. También puede ver el nivel de oxidación y de amidados, que tiene que ser muy bajo en los productos para que sean activos y sean muy puros. Es evidente que no podemos tener 0, pero tenemos que tener en valores pequeños. Por supuesto, se estudia el N-terminal y el C-terminal y las formas truncadas que puede haber. El N-terminal es lo más importante porque, bueno, evidentemente es la manera de entrar a la célula y después cumplir la actividad biológica. Variante razonada de mayor especie molecular, esto es simplemente una HPLC-Sec, ¿sí? De separación por exclusión molecular. Las variantes relacionadas de carga, fíjense un isoelectroenfoque, ven todas las bandas, porque como es una proteína glicosilada y tiene siálicos, va a tener distinto punto isoeléctrico cada isoforma de acuerdo a la cantidad de siálicos que tenga,
y restofosfato, y ver que el perfil es muy parecido entre las dos. Lo que está acá son los patrones de peso molecular. Cuando tratás con ceredasa se normaliza mucho, y cuando tratás con fosfatasa se normaliza más. Lo que sigue es evidentemente una variante de pureza por poliacrilamida en Comasí Blue y en plata. No vemos especies de alto o bajo peso molecular significativas. Fíjense que las muestras están puestas ya en cantidades groseras para poder revelar si hay contaminantes, ¿sí? Por supuesto, si pongo una muestra en una cantidad adecuada, como sería un estándar de proteína, no veo absolutamente nada, ni chorreado. Y acá es muy importante porque van a ver reductor y no reductor, lo muestra que están conservados, digamos, no hay cambio en que haya un pedazo de la enzima unido por un puente disulfuro que haya producido un clivaje, no hay clivajes. Y acá lo que ven a la derecha, al de glicosilar, cómo mantienen el mismo peso molecular los dos productos. Después vamos a tener que, ya que comprobamos que físico-químicamente tenemos una estructura muy similar, tenemos que ir a ver a la actividad enzimática. Esto nos hizo repasar, tuve que volver a la facultad a hablar con las cátedras sobre lo que era KM, velocidad máxima, constante, porque había que repasar algunos conceptos de cinética enzimática. Y desarrollamos dos métodos, uno colorimétrico muy sencillo, y otro fluorométrico mucho más sensible. Midiendo la masa de la proteína a partir de un coeficiente de extinción molar o por un HPLC y la actividad enzimática, uno puede sacar el cociente de esta relación, que es la actividad específica. O sea, ¿qué actividad enzimática por unidad de masa tenemos? Y esos cocientes dan muy similares entre el innovador y lo nuestro. Estos puntos que ven son distintos lotes, ¿ok? Y la actividad específica es un indicador de pureza e identidad. O sea, la actividad específica similar indica el producto es puro y qué es lo que uno dice que es. Bueno, más de actividad específica, la constante, Km y Bmax, similar entre los dos productos. Un estudio de glicanos, que eso sí lo tuvimos que hacer en Alemania, en Glicotera, que es un especialista en hidrato de carbono. Acá hay muy poco desarrollo en estructura de hidrato de carbono, en glicoproteínas y en análisis. Es un faltante que tiene nuestro sistema. Hay gente especializada en ciencias exactas, no voy a negarlo, pero no es una cosa muy común. Por eso a veces uno tiene que recurrir a empresas del exterior que tienen mucha habilidad y muestran los perfiles. Y también vamos a ser sinceros, porque frente a la autoridad regulatoria todavía tenemos mucho de cipallismo cultural, y si bien un estudio hecho en Alemania no se discute. Y ya empiezan cosas que son importantes. Contenido ácido siálico. El ácido siálico es re importante en esta proteína, como en cualquier glicoproteína, porque evita que el hígado la degrade. Tiene que tener una buena concentración de ácido siálico. Cuanto más siálico, las estructuras de hidrato de carbono tienen antenas, pueden ser mono, bi, trio, tetraantenaria, y cuanto más extremos tengan y tengan ácido siálico, la proteína es mucho más resistente a la degradación plasmática. Y bajo contenido de N-glutamil neuramídico, que es una forma de ácido siálico que por lo menos está relatado que es genera respuesta inmune, por lo cual es importante que esto sea siempre bajo. Y acá un poco la estrella, cantidad de manosa 6-fosfato. Manosa 6-fosfato, como les comentaba, es muy importante, porque si las manosas 6-fosfato no están el número de moles por mol de proteína en una relación alrededor de 1, el acceso de la enzima a las células se ve absolutamente modificado. Es decir, disminuye notoriamente. Y el producto, aunque funcione, no le sirve al paciente. Hay una cantidad de ensayos también que
vamos a ver que tiene que ver con la funcionalidad. De alguna manera, fíjense estas curvas que son muy interesantes. Si yo pongo la enzima en plasma o en suero, inmediatamente se pierde actividad enzimática. No es que se degrade la enzima, cambia la conformación de alguna manera y no es más, no sostiene la actividad enzimática que uno quiere. Fíjese qué pasa con el plasma frío. Con el plasma frío no pasa nada. Como un buffer. Es una situación muy característica que también indica algo muy importante cuando yo haga la farmacocinética. Tengo que poner una proteína con mucha manosa 6-fosfato para que en la infusión entre rápido, porque la proteína que queda en el plasma a 37 grados cambia la conformación y deja de ser útil. O sea, necesito que capture muy rápidamente las células humanas la proteína para cumplir su actividad clínica. Y acá un poco un esquema, la galsidasa se pega a un receptor, se introduce por la mano 6-fosfato y llega a los lisosomas. Entonces uno para hacer esto también tiene que probar, para hacer un biosimilar, que su producto está funcionando de la misma manera que el innovador. Y para eso viene una serie de ensayos que tuvimos que desarrollar, que uno dice, ¿y para qué vi inmunofluorescencia en la facultad? No sirve para nada. ¿Qué hago con inmunofluorescencia? Bueno, se hacen cosas. Les voy a pedir que bajen la luz y traten de ver algo, estas diapositivas, en su lugar. Si ustedes ven, acá la galsidasa se marcó con fluorocromo rojo. Los puntos azules son los núcleos de las células. Esto se agarran, es decir, es una experiencia que se hace sobre un sustrato que son células fibroblastos de pacientes de Fabry. O sea, son fibroblastos de humanos que tienen de pacientes que no tienen actividad enzimática. ¿Ok? Evidentemente, lo que estamos mirando aquí es uno incuba esos fibroblastos con nuestro producto o el innovador y a las 24 horas ve la presencia de la enzima dentro de las células. A las 48 menos, 72 menos. O sea que entre 24 y 48 horas es el pico máximo de introducción de la enzima en las células. Eso va a pasar cuando la pongamos en infusión en los pacientes. Pero la cinética de entrada, el tiempo que tarda en entrar es similar entre los dos productos. Y esto se hace en base a técnicas de inmunofluorescencia. De la misma manera, uno también puede probar qué pasa, cuál es el contenido, porque esas células, además de mirarlas, puede lisarlas y ver la cantidad de enzima. Y uno puede ver una curva donde incubándolas con 0,01, con 0,1 ya se ve actividad enzimática a un determinado tiempo, con 1 se ve más, con 10 se ve mucho más, y ve que la entrada es proporcional a la cantidad en el medio de cultivo, y además lo que ve es que tanto el innovador como nosotros entramos de la misma manera. De la misma manera, poniéndolo en cantidad fija y ahora midiendo por lisis, lavado de las células, posterior lisis, actividad enzimática, comprobamos también lo que vimos en la foto, que teníamos entre las 24 y las 48 horas en la incorporación máxima. ¿Me siguen escuchando todavía? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto. Todas estas son todas pruebas para mostrar que lo nuestro está funcionando. Pruebas que no hubiera que habido que hacer con un producto que al poner el torrente sanguíneo se unía al receptor y se acabó. Todo esto es adicional por el tipo de terapia que queremos hacer. De la misma manera, también muchísimos lotes de Biocidus y lotes de Fabrazyme distintos, mostrando la incorporación siempre en fibroblastos humanos de pacientes de Fabry por lisis después del lavado, lisis celular y extracción de la enzima. Y acá vamos a una muy linda que yo tengo la verdad estoy muy orgulloso de esta foto. ¿Esto qué es? Se marcó la galsidasa en rojo. Y entonces, evidentemente, vos ves en un determinado momento en el cultivo la presencia de la galsidasa dentro de las células. Lo azul, vuelvo a insistir, son los núcleos, tanto de
para la nuestra como para el innovador Fabrazyme. Se marcó en verde las proteínas lisosomales. Entonces, con un anticuerpo específico que le daba color verde. Y después hizo todo junto. Perdón. Cuando hizo todo junto se ve la superposición de lo rojo a lo verde, que da este marroncito, lo cual está diciendo, sí señores, el producto llegó a destino, llegó al lisosoma. Entonces, lo primero es ver si entraba, lo segundo es ver si llegaba al lisosoma, y solamente falta lo tercero. ¿Qué pasa con un control? Yo agarro célula de Fabry y lo pongo en un medio rico en lípidos y se llenan de GB3, del esfingolípido, porque no tienen capacidad de degradarlo. En el control lo que ven, los núcleos en azul y en verde el GB3. ¿Qué pasa cuando este mismo cultivo lo traté con 1 microgramo mililitro de nuestro producto? El verde desapareció. Y con Fabrazyme, el verde desapareció. Entonces, las tres cosas que hay que probar. Primero, que entrar en la célula se probó por la localización. Se probó la entrada, pero el uptake. Segundo, se probó la localización por la doble inmunofluorescencia y se probó la degradación por esta técnica de ver en las células cómo desaparece la concentración o el contenido de GB3, del esfingolípido. Bueno, esto es lo mismo hecho cuantificadamente, no por fotos, sino lavando, lisando la célula, de ver qué pasa, distintas dosis, y la dosis respuesta que da igual tanto para nuestro producto como para Fabrazyme. Y ahora vamos a hablar de una serie de ensayos, o sea, la primera parte era estudiar el clonado, hice la selección de la línea, hacer el master bank, el working bank, hacer el upstream y el downstream. La segunda parte es ver que nuestro producto purificado sea exactamente físico-químicamente igual al otro, estructura primera, secundaria, tercera, cuaternaria. La segunda parte fue los perfiles cromatográficos, los perfiles electroforéticos, les hizo electroenfoque para ver las variantes, el contenido de sesmanosa y de ciálico, bueno, todos los detalles que tenían que ver, probar físico-químicamente y por atributos que no tenemos dos proteínas idénticas. La última parte fue la funcionalidad, que es uptake, localización y actividad enzimática in situ dentro de la célula. Y ahora pasamos a la parte de ensayos en animales. Por supuesto hicimos una farmacocinética en ratones, que no se ve mucho, porque como yo le dije, el ratón está a 37 grados y ahí se pierde la actividad enzimática rápidamente. Una toxicidad de dosis repetida en ratas, porque yo voy a inyectar a una persona durante toda su vida cada 14 días. Tengo que tener un dato de toxicidad a dosis repetida largo. Son como 3, 4 meses en rata que se hace este ensayo, bien simplemente que no le produce nada. Y tal vez el test más importante es la farmacodinámica en ratones de Fabry. Ahora vamos a verlo. Bueno, esto es la farmacocinética, que evidentemente es tiempo de vida media es igual de los dos productos. La toxicidad repetida en ratas no se vio ninguna anomalía, y pasemos al otro, que es el ensayo farmacodinámico más importante que tenemos. Existen ratones que se hacen knockout de ratones, puede ser ratones con enfermedad de Fabry, o sea, se hace un knockout del gen de agalsidasa. Esos ratones tienen la misma enfermedad que tienen los seres humanos, porque acumulan ese esfingolípido en sus lisosomas. Si uno agarra una cantidad grande de ratones, los separa en 3 grupos, a un grupo que no le da nada, a otro grupo que le da el innovador y otro grupo que le da nuestra proteína, y cada tanto tiempo va sacrificando a los ratones y mide el contenido del esfingolípido en distintos tejidos, puede ver la efectividad. Esto que está acá, que es corazón. Acá está el nivel de grupo de ratones, creo que eran 10 más o menos, de GB3 en el corazón. Evidentemente, con los dos productos al cabo de una semana de tratamiento, con una sola dosis, se ve cómo bajó
totalmente en corazón y bajó aparentemente de la misma manera. ¿Qué pasa en la piel? También hay baja. ¿Qué pasa en el vaso? También hay baja. ¿Qué pasa en los riñones? También hay baja. Y esto que pasa en el hígado, que también es importante. Entonces uno acá, la única manera de medir farmacodinamia, no hay algo que gatille esto y que pueda yo medirlo, qué sé yo. Si fuera interferón, mediría neopterina, porque el interferón produce elevación de la neopterina. Si fuera hormona de crecimiento, mediría IG1, IGF-1, porque produce eso. Acá no tengo nada, lo único que puedo ver en un modelo como es de los ratones knockout, como en los tejidos yo estoy produciendo la disminución de la concentración de fingolípidos, que es lo que necesito para mostrar que mi producto va a hacerle lo mismo a los pacientes. Y básicamente con esto es como cerramos un poco a la conclusión que los dos productos, mirados de todas maneras, han mostrado una biosimilaridad total, no hay efecto tóxico, el producto es seguro y todos los ensayos hasta este nivel han dado su comunidad. ¿En dónde no se encuentra? Ah, bueno, hay otras que me olvidé de ponerlas, pero era proteínas derivadas del huésped, o sea, y DNA derivado del huésped, son dos condiciones, sobre todo en productos de inyección crónica que no hay que dejar de mencionar, porque si no a la larga pueden ser inmunogénicas. Fíjense que acá es muy, muy importante, porque si en algún producto te dicen, bueno, yo en ENEPO tengo menos de 10 partes por millón de proteína del huésped, ¿sí? Claro, pero eritropoyetina yo inyecto, ponele 20 microgramos, ¿sí? Acá inyecto 2.500 veces más. Y las 10 partes por millón no es lo mismo, es 2.500 veces más. O sea que tiene que ser muy, muy bajo el nivel de proteínas del huésped y DNA del huésped. Porque ponemos mucho, mucho producto. Piénsenlo también en temas técnicos en la empresa. Nosotros estamos muy orgullosos porque después de muchos años tengo una producción de más de 1 kilo y medio por año de eritropoyetina. ¿Sí? Ahora, para este producto tenemos que hablar de 5 kilos para arriba y no alcanza, sería para Sudamérica. O sea, acá hay que hablar de fermentaciones en una escala de 4.000 litros para arriba. Si no, no es costo efectiva. Por eso es muy importante también mirar este plano. Este producto es la primera vez que nos enfrentamos a un producto de tanta masa. El anterior era la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento estamos fabricando unos 5 kilos por año, ¿sí? Y ya no nos alcanza. Es decir, este producto todavía es mayor en cantidad de masa a fabricar. Y por eso necesita una estructura, una capacidad productiva todavía mucho mayor. Y bueno, y desde el punto de vista de ensayos clínicos, esto es lo que se hizo, se validó todo, y ahora estamos discutiendo con el ANMAT. Desgraciadamente no pudimos empezar los ensayos clínicos este año, porque bueno, todo ensayo clínico fue suspendido por la pandemia, y tenemos planeado una fase 1, que es simplemente una fase de seguridad en voluntarios sanos, porque hay que inyectarle 70 miligramos en 4 horas a una persona y tenemos que ver que eso no cause ninguna alteración a nivel cardíaco ni ningún tipo de cosas. Y una vez terminado eso, que va a ser una cantidad importante de voluntarios sanos, directamente vamos a pasar a un ensayo que ya está presentado en AMAT, por lo menos discutido, que es un fase 3, en el cual probablemente, si podemos tomar pacientes y si los pacientes son sin tratamiento, el ensayo va a conducirse de una manera lógica, es empezarlo a tratar con él nuestro producto
y ver qué pasa con, por ejemplo, la función renal, la función cardíaca, y eso necesitamos por lo menos un año de tiempo. Lo que sí se va a ver muy rápidamente, que es un paciente sin tratamiento, en sangre, el nivel de esfingolípido, porque las células se rompen o se lisan, finalmente mueren, y eso va a la circulación, es alto y a partir que vos empezás a tratarlo, se normaliza. Eso se ve rápido. Pero, y la otra posibilidad, que es otra rama, es tomar pacientes que estén con un producto, con el Fabrazyme, por ejemplo, y hacer un switch en la mitad de ellos, otros siguen Fabrazyme, otros siguen con el nuestro, y comparar las dos ramas, cómo las dos mantienen estables los pacientes a lo largo del tiempo. Todo eso está diseñado, bueno, desgraciadamente el 2020 nos jugó en contra y tendremos que empezar el 2021 si podemos. Bueno, chicos, creo que la idea era terminar rápido para que me hicieran preguntas. Bueno, Marcelo, muy interesante, la verdad. Me parece que resume, no sé los chicos que opinan, un poco lo que estuvimos viendo en todo el curso, así que me parece que está bárbaro. Yo te voy a hacer algunas preguntas para romper el hielo Sí. y después los dejo a ellos, si quieren, y aprovechar. La primera tiene que ver con el clon productor. Quería saber si les podías contar un poco cuánto tiempo les llevó desarrollarlo y Ah, para seleccionar el sí. clon productor, que es lo más difícil quizás, ¿cuál fue el parámetro, digamos? Trataron de buscar cuál era el que daba mejor rendimiento, el que daba las isoformas que estaban buscando, ¿cuál es el criterio para seleccionar uno? Mira, primero, la parte esa no es demasiado time consuming. Las partes donde fueron, digamos, el sistema de expresión es un sistema muy común, muy clásico, hasta muy tonto, te diría, ¿sí? O sea que se hicieron varias transfecciones y se empiezan a hablar clones productores. No es que hay un clon productor. Cada uno de los clones productores se buscaron los de mayor. Cuando haces la presión a dilución límite, te vas quedando con cloncitos, ¿sí? Y buscas qué cloncito es más eficiente en la producción. Para eso se usa producción total de enzima, ¿sí? Los otros clones los guardás. Después elegís uno, pero además lo guardaste. De repente, si vos te fuiste a trabajar con ese clon y te das cuenta que ese clon tiene muy bajo contenido de manosa-fosfato, te volvés para atrás, te buscas los otros y vas con el que tiene más manosa-fosfato porque te interesa. Afortunadamente no fue así. Los mejores clones productores, 2 o 3, más o menos eran muy, muy parecidos. Así que no tuvimos eso. Y cuando llegamos a en pequeña escala a hacer un poco de producto, vimos que era más la maña en recuperar todas las formas con 6 manosa-fosfato, que era cromatografía pura. Era más importante eso que el nivel total de expresión, ¿sí? También en un momento hicimos un reclonado, o sea que cuando decíamos, este es el clon, bueno, y pues yo hice toda la técnica de ilusión límite, ya está clonado. Bueno, eso nunca es verdad. Eso desgraciadamente siempre tenés que hacer 3 o 4 veces repetir el reclonado porque siempre hay alguna variante que da un poco más. Entonces, en pocas palabras, la construcción genética anduvo. Hubo un montón de líneas celulares. Se reclonaron, se buscaron las mejores, se buscaron las mejores. ¿Cuánto tiempo tardás con eso? Y puedes tardar como 6 meses a 9 meses. Ahora, eso no te impide, mientras tanto, con alguna de las líneas, vayas trabajando en la purificación. O sea, las cosas se hacen en paralelo, no secuenciales. Y avanzaste mucho. Por ejemplo, captura no tiene nada que ver. Yo necesito un sistema de captura muy bueno. Pasos que nos llevaron mucho tiempo o que nos llevaron más tiempo pueden ser hasta mucho más pasos de scaling up. Parece no parece muy científico lo que tengo que decir, pero nos es más fácil resolver el tema de una isoforma que vos sabés con qué jugar. Decir, bueno, yo necesito esto, te tiene tal carga, pongo una resina, hago que separo de una manera y conecto la otra, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el Scaling Up,
Una cosa era trabajar un fermentador de 5 litros, después ponías un filtrito para parar las células y salía el líquido purito, y cuando llegaste al de 200 litros, no pasaba eso, el filtro se tapaba como loco. Y si aumentaba la presión, se rompía la célula. Si rompía la célula, aumentaba el DNA en el producto, después había que sacarle DNA. Es decir, el scaling up nos costó mucho más que la otra parte que parece, que a veces dice uno es la más importante. Una cosa es tener filtro de profundidad para tratar 4.000 litros de producto y otra cosa es en 5 litros. En 5 litros anda bien todo. Esto es un poco, yo me escucho y parecen las discusiones que tenemos entre la gente de desarrollo y la de producción, porque en cierto momento hay que pasarles el proyecto, ¿sí? Y la gente de desarrollo está muy orgullosa de lo que hizo y la gente de producción le dice, ustedes hacen cosas pero después no funcionan en grande, no sirve para nada, y se empiezan las peleas, ¿sí? ¿Quién tiene la culpa si lo manejaron mal? Y hay cosas que no tiene la culpa nadie, es un problema de masas impuestas. Así que es muy interesante. No siempre los grandes problemas vinieron por la parte genética. Hoy está muy estandarizado eso. Y tal vez te diría, nosotros tendríamos que haber hecho un poco más de investigación y buscar mejores vectores de expresión para producir más. Ahora, lo, también tenemos un tema en la empresa que se llama time to market, ¿sí? Si un desarrollo lo hacemos durar 15 años, no les interesa. Tiene que ser lo más rápido posible. Y entonces, bueno, cuando el nivel fue un nivel más o menos aceptable, que estaba del orden de lo que produce las células nuestras Chodepo, más o menos, digamos, bueno, acá paramos. Sabemos que hay mejores. A eso ya te obliga o hacer mucha investigación de base o salir a comprar un sistema de vectores y pagar una licencia. Son las dos cosas que quedan. Para lo Perfecto. nuestro es más importante haber corrido, haber hecho las cosas rápidas, porque estamos llegando a un mercado donde están estos dos innovadores nada más y el tercero somos nosotros. Hay un desarrollo coreano, hay un desarrollo japonés, pero estamos ahí, no hay 40. Para eso es más Bien. importante llegar. Porque, y después, bueno, eh, ya es tarde, porque si nosotros llegamos a cambiar de clon, tenemos que repetir todo. Está Así que, buenísimo para ver un poco cómo piensan, ¿no? Dentro del laboratorio y ver cómo se organizan eso. Acá Estefano me hace una pregunta, dice que la sí, medicación oral que se aprobó en Argentina para esta enfermedad, ¿cómo sería la posología? ¿Un comprimido todos los días? Dice, porque digamos no, que es mucho más cómodo e inocuo para el paciente que la vía endovenosa, que si bien tiene alta biodisponibilidad, es más, a veces, incómoda hay para el paciente. hay medicación oral. Los expertos en el mundo, por lo menos nosotros estamos en contacto con una doctora que se llama Carla Hollack, de Holanda, que es del Centro Europeo de Fabry, la directora, y no está muy de acuerdo con los orales. Sigue diciendo que la enzima es lo mejor. Eh, Sirve, nadie puede decir que no sirva, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, pacientes que tenían 15 picogramos, mililitros de circulación GB3, empieza el tratamiento, bajan a menos de 1 con la enzima, y no lo vimos con las pastillas. El problema es esto, todavía falta mucho, porque lo que se ha visto que al hacer el tratamiento, o sea, lo que se sabe es esto, si a la persona no le hago nada, el deterioro en sus órganos es progresivo. Y hay una curva de cuánto es el tiempo que sea hasta que llegue a ser letal, etcétera, etcétera, o que empiece a aparecer la insuficiencia renal crónica, o lo peor de todo, yo no lo mencioné, ahora me doy cuenta, el accidente cerebrovascular, que eso termina con la vida. Lo que sí se vio que con la enzima, eso se retrasaba totalmente y no había muchos accidentes cerebrovasculares. Todavía no creo que tenga el mundo experiencia de los orales de qué es lo que va a pasar a largo plazo. Por el otro lado, para no echar una cal y una arena, también empezamos a ver una serie de pacientes en Fabry que al cabo de un tiempo empezaron a hacer anticuerpos antienzima.
por la inyección de la enzima y son refractarios al tratamiento. Yo creo que cada cosa se combina. Si yo tuviera hoy que tomar una decisión médica, aunque no soy médico, y yo a un paciente lo trataría con la enzima. Si el paciente pasa una etapa refractaria, lo trataría con el oral. Es decir, tengo que tener algún tipo de salida, ¿sí? Ok. Inclusive con la enzima hay una discusión muy grande porque estos pacientes que tienen anticuerpos, se puede hacer muchas cosas. Lo más fácil es aumentarle, triplicarle la dosis y funciona. Ahí hay un problema más económico que técnico. La otra cosa que se puede hacer es limpiarle la sangre de anticuerpos. Si vos haces circular el plasma contra una columna con la enzima pegada, lo limpiás. Que se hace también como un tratamiento antiquelante, digamos, ¿sí? Eso se puede hacer. Hoy vamos a ser claros, de esto hay muy poca gente en el mundo que sepa, o sea, hay un montón de gente, pero relativamente con respecto a otras enfermedades, y que se esté investigando es escaso por los costos que tiene, ¿sí? Yo creo que va a haber muchas cosas nuevas. Ahora, todo se controla contra la enfermedad, digamos, el tratamiento estándar. El tratamiento estándar se lo hace encima. Lo que yo no sé, y voy a arriesgarme a decir algo, a lo mejor estoy equivocado, que una de las cosas que sí, los orales no son más baratos, son más caros en general. Entonces, no ganamos mucho si no hay una ventaja y encima son más caros. Yo, en general, hay algo muy increíble, como para decirlo, a nivel farmacoeconómico. Cuando hace, no sé, 20 años y pico, empezamos a hacer la hormona de crecimiento liofilizada a 4 unidades, y vendíamos eso y todo el mundo sabe eso. El mercado de hormona de crecimiento creció a las líquidas en pen, en hay uno de estos devices, directamente un teléfono que regalan las compañías, que vos te inyectás y en el momento le manda un mensaje al médico de cuánta dosis te diste y toda la tecnología que se te puede ocurrir, ¿sí? Ahora, cuando el Estado de San Pablo hace una licitación de 5 millones de unidades de viales de hormona de crecimiento para atender socialmente al pueblo, son las viejas liofilizadas de 4. Nadie puede pagar, ningún Estado puede pagar la sofisticación. Solamente eso se paga a nivel de las obras sociales caras. O sea, va a pasar lo mismo. El mercado va a aguantar para que haya orales con comodidad, bla, bla, que a lo mejor dan el mismo efecto, que aún no lo sé, y que exista el método tradicional que tendría que tender a bajar el costo. Y es un poco la idea. Hay suficiente margen para que una empresa gane y esto no sea una situación como las que les conté de $150.000 paciente año. La verdad que es, los muchachos, sin gastar un peso de marketing, no gastan casi marketing. Bueno, sí, gastan en las fiestas, las reuniones, todas esas cosas, digamos, ¿no? Pero, Marcelo, mira, acá Baiana me hace otra pregunta para vos. sí, Dice, ¿cuánta gente y qué áreas trabajan para desarrollar un fármaco como este? todos. Todos en distinto nivel. Eh, Vamos a decir, el grupo de desarrollo de unas 25 personas, pero desarrollo hace una parte del trabajo, tal vez la parte más interesante, la más linda, la que da más chapa. Ahora, de repente hay un enorme trabajo de quality assurance, porque cada técnica que pone a punto desarrollo, después tiene que ser validada. Después tenés un trabajo muy grande de producción, cuando tiene que ser escalado, y se encuentra con los problemas que te dije. Después tenés, ya cuando tenés un poco de producto, empezás a probar en la otra planta la formulación farmacéutica, el liofilizado. Hay que liofilizar bien. Tiene que mantenerse la actividad después de la liofilización, la resuspensión, la estabilidad. La verdad,
el equipo técnico, que será unas 100 y pico de personas, trabajan todos en distintos momentos. Y ya cuando llega a la etapa que estoy mencionando, el desarrollo ya está en otra cosa, porque ya se acabó el problema de desarrollo. Ahí está el tema del equipo de investigación clínica. Y en el medio también estuvo investigación clínica, pues los ensayos preclínicos los maneja investigación clínica. Así que bueno, creo que todos. Lo que pasa es como el chico es de todos, pero en la sala de parto está la madre, ¿no? El desarrollo es la madre. Una Sí, pregunta, ¿qué sucede ¿cómo? ¿qué sucede cuando no funciona el tema de la producción? O sea, cuando hay problemas, como dijo usted, por ejemplo, las membranas que se atoran, o sea, se vuelve a Y rediseñar el escalado. ¿Quién lo hace? ¿Producción? ¿Ustedes? Los que... en general, en producción hay una transferencia tecnológica de desarrollo a producción, y producción se encarga de escalado con apoyo de desarrollo. Y todas las áreas. La verdad que cómo se trabaja es distinto. Eso es lo que básicamente hay una cantidad de personas en Biocidus, cada vez menos, que tenemos unos cuantos añitos en esta profesión y que nos juntamos todos y vemos entre todos el problema. No importa si somos de dirección científica, de validaciones, de calidad, de desarrollo, como si fuera algo así como, no sé, en la tribu los viejos, ancianos, ¿está bien? Y los chicos hacen los ensayos, pero pensamos todos. Es un problema. Eh, porque no es solamente una parte. Las reuniones multidisciplinarias con gente que opine bien sirven mucho, porque probablemente uno no diga, por más que tenga una muy grande experiencia, la solución al problema, pero va a haber otro que va a decir algo, y entonces probablemente la experiencia lo que hace es que vos digas, che, lo que está diciendo está bien. Y eso es lo que sirve. ¿M? Y además sirve para pasar conocimiento para abajo, porque tenemos chicos muy voluntarios, pero también les faltan muchas horas de rodaje, ¿no? Así que creo que es una combinación. Em, Vos fijate como un producto, en un momento dado había un producto que nosotros lo hacemos lo hacemos en cuerpo de inclusión, y una cosa tan estúpida produjo eh, el eje del fermentador estaba desviado, el sello de abajo dejaba pasar vapor. Bueno, no podía encontrar la solución y decía, los viejitos decían, ese eje está desviado, no puede romper los sellos así, hay que mandarlo a alinear y balancear. Se tuvo que mandar a alinear y balancear el eje, y de repente te traen un dato y dos fermentaciones seguidas, llega un momento, se cortan, se baja la glucosa, y se para todo, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, bueno, eso es el efecto Pasteur, directamente. Entonces, fueron a ver, y sí, la membrana del detector de oxígeno estaba saturada, rota, vieja, y entonces cuando baja el oxígeno, eso hace que aumente las revoluciones y se influya más aire. Y no funcionaba eso. Y como efecto hizo el efecto Pasteur. A partir de eso se revisó el sistema y ahí empezaron una serie de cosas. Alguien viene en la prensa francesa que implota las bacterias. Bueno, el regulador, bueno, no se pudo conseguir el original, que llegaba a 100 sí, se consiguió uno que llegaba hasta 70 sí. Entonces, bueno, se trabajaba a 65 sí rompiendo, pero rompiendo a 65 sí, me quedaba un engrudo de DNA en el producto, que tuve que aumentar la cantidad de endornasa y buscar exactamente las condiciones de pH en un buffer muy controlado, porque si no, no podía hacer la purificación. Parecen cosas triviales, pero un solo cambio produjo una cascada que hubo que volver a armar el producto y nos llevó 6 meses entre todos. Porque, vuelvo a insistirte, es muy lindo con una columnita de 20 centímetros, anda todo muy bien. Después, en producción, hay que verla.
Y para resolver el problema de producción necesitas los desarrollos, porque básicamente desarrollo lo que hace ahí es tener ideas y tener toda la analítica dispuesta para ir haciendo un montón de pruebas. Marcelo, dentro de tu grupo de trabajo hay varios bioquímicos jóvenes, Muchos. ¿no es cierto? De las Sí, facultades. sí. Nada, si podés a lo mejor dar un detalle de por qué contratan bioquímicos. Bueno, yo De la a mí no me pregunte por qué contratan bioquímicos, porque voy a ser un poco agresivo, digamos. Agresivo en este sentido, digamos. Bioquímica es una carrera fantástica porque de alguna manera tenés los conocimientos físico-químicos, pero también tenés la biología al lado, ¿sí? Yo, eh, si yo tengo que poner, depende para qué área, ¿sí? Pero, por ejemplo, para toda la parte productiva, de desarrollo, eso, los bioquímicos son los que funcionan mejor. Pues combinan las dos cosas. Un físico químico que, digamos, mi hermano siempre me decía lo mismo. La única ciencia es la fisicoquímica, el único lenguaje es la matemática, el campo de acción es la biología, así que es lo mismo. Ahora, de alguna manera, la carrera de bioquímica para esto encierra muchas cualidades. Te voy a contar una cosa que pasó hace 30 años, así no tengo que decir el nombre de nada, pero un señor que estaba estudiando papilomavirus y nosotros estábamos tratando con interferón y decía, el señor era un biólogo de exactas muy importante. Entonces llegaba una muestra y tenía que buscar papilomavirus y dice, pero no puede ser esta muestra, este paciente, mandaron la muestra hace 15 días, estaba llena de células, ahora hay 4 o 5 células. Bueno, el señor desconocía el ciclo menstrual y la influencia de las hormonas. Y era biólogo. ¿Entendés? Nosotros tentamos justo con la formación, por lo menos que yo recibí, fue una formación con cierto nivel casi médico, digamos, pero con todo el bagaje técnico de la bioquímica. Me pareció que era muy buena formación. Es muy buena formación. Integral. Es más integral para este trabajo. ¿Sí? Claro. En cambio, había cosas que los otros muchachos que venían de otra, que por supuesto sabían cuál era el reflejo del pato para sacar cera abajo de la cola, sí, yo no lo sé eso, porque biólogos estudian de todo. A veces había un señor que decía que un océano de conocimiento de 1 milímetro de profundidad, pero no importa, y que se pierde. Nosotros estudiamos el sistema humano y bioquímica. Creo que somos muy concretos, por eso en realidad, el otro día estaba leyendo el origen de nuestra carrera. En realidad somos una derivación de medicina. Somos médicos de laboratorio. Me encanta decir que somos médicos de laboratorio. Que cuando lo ves en las series, yo soy un apasionado de House, ¿no? Por supuesto, pero si lo ves en las series, los tipos hacen los ensayos clínicos. Los análisis clínicos los hacen los médicos. Son médicos de laboratorio y atienden pacientes. Así que me parece fabuloso. Buenísimo. Sí, mira, decime. y Juan me pregunta, para vos, ¿no? ¿Cuál le parece que es la parte más desafiante de encarar un nuevo proyecto de desarrollo biotecnológico a nivel industrial? Cuando tenés que ir al BOR a pedir guita. Lo demás se arregla. Cuando tenés que ir a pedir que te financien. Eso es lo más desafiante, lo más jodido. Lo otro es estudiar, trabajar y sale. Y si no sabes vos, tener la suficiente honestidad para ir a preguntarle a alguien que sabe. Y se arreglan las cosas. En un proyecto tengo un problema, preguntás y se arregla. A mí me pasaba una cosa que se me degradaba una proteína, es decir, al romper la CHO tiene sialidasas. Y entonces vos tenés un producto que tiene que tener los ácidos siálicos y el sistema en que vos producís la lisis, o por lisis que pasaba en algún momento durante la etapa de captura, bueno, esas sialidasas se activaban y cada lote era distinto, porque si había más sialidasa me quedaba menos siálico, el otro menos. Y hablando con un señor que sabía mucho hidrato de carbono,
que es el Harald, se llama, que es el dueño de Glicotera, me dice, me dijo un día una cosa, ¿cómo trabaja usted? Bueno, cuando haga la captura, trabaje a 2 grados. Tan estúpido como eso era. Trabajé en frío, si alianzas no funcionaban, y bueno, se soluciona el problema. O el interferón beta, que se produce a una temperatura distinta que los otros interferones. Hay un tema distinto, pero bueno, la solución fue la temperatura. Soluciones, en general son soluciones simples, ¿sí? No es nada complicado. Y hablando de desafíos, me sumo a la pregunta un poco cuando dijiste que si todo esto sale bien van a necesitar fermentadores de 4.000 litros para producir. Sí. ¿Cómo piensan o imaginan esa situación en Biocidos? En Biocidos hoy hay un grupo que está trabajando en el diseño de una planta de 4.000 litros en Greenfield, y paralelamente a eso tenemos 2 CMO en Europa con las que ya sacamos presupuesto por las dudas para tener respuesta, y hay una tercera posibilidad que es una asociación con una empresa nacional que después que termine de hacer la vacuna de COVID va a tener fermentado libre mucho tiempo. Perfecto, o sea que ya están pensando, para tener una idea, están desarrollando y ya están viendo cómo va a Yo ser creo que hay el mundo de la que, escala. el asunto es, esto es difícil porque está la parte económica, pero la verdad que hay recursos en el país, entre todos se podía hacer. Y si no, bueno, la empresa tendrá que invertir en fermentadores de gran capacidad. El problema es esto, es decir, vos para un fermentador de 4.000 litros tenés que tener un equipo de gente que sea el mismo para un fermentador de 200. Y después el costo de la gente lo vas a repartir mucho mejor. O sea, no, hoy poner la plata es mucho. Cuando haces la proyección del caso de negocio a 10 años, te das cuenta que es una estupidez no ponerlos hoy. Pero Claro, igual, acá dice, cuesta mucho eso, ¿eh? Hay que ir a pelearlo y como me preguntó alguien, lo técnico uno sabe cómo lo va a resolver. El problema es cuando, y esto es absolutamente medio responsable, cuando vos tenés que hablarle a un grupo de gente que no conoce la ciencia y la técnica, sí conocen los aspectos financieros, y entonces, bueno, te preguntan, te hacen muchas preguntas que a veces no tienen una respuesta directa. ¿En cuánto está? ¿Cuánto tiempo está? Y si la cho me sale bien, rápido, si no, no. ¿Qué le podés contestar a una pregunta tan vaga en cuánto tiempo está? Entonces uno hace un cálculo en su experiencia y ahí generalmente uno le reduce un poquito para que pongan la plata y después pide disculpas. La verdad que pasa eso. buenísimo. ¿Qué Bueno, tal, Marcelo? Te hago una pregunta. Sí, decime. Eh, Dijiste que, bueno, que están pensando agrandarse, que están pensando en ir a 4.000 litros y están buscando las estrategias. Em, a nivel upstream, a nivel del scaling up, ustedes están trabajando en batch, ¿no? Es Sí, así. sí, ¿Y no han pensado algún sistema de tipo perfusión, como para concentrar células, o sí, no sí. agrandar tanto los volúmenes? Pensamos sistema tipo perfusión, pero ahí te vas a encontrar con un tema. Si yo, por ejemplo, tengo unos 200 o 500 litros de fermentación y cada 24 horas tengo que cambiar el medio por perfusión, y el medio sale $40, 40 euros el litro. Ujú. Son $40 el litro por 208.000 euros por 10 días. Tengo 80.000 euros solo de medio cultivo. ¿Sí? La perfusión no es algo que me desaliente, al contrario, pero los costos a veces no rinden. El batch es mucho más tranquilo, tengo un medio mucho más barato y yo le hago un feeder de vez en cuando y lo mantengo. Tenés razón y no tenés razón.
hay que evaluarlo caso por Evaluarlo. caso. Claro, tal cual. Caso por caso, ¿sí? Por ejemplo, hay sí un tema. Si vos hablas de interferón beta, ¿sí? A mí me parece que es un tema para perfusión directamente. Porque la célula está produciendo interferón beta, pero ese interferón beta al medio da la vuelta y se pega en el receptor de la misma célula. ¿Y qué produce? Y cuando se pega al receptor de interferón, produce estancamiento, deja la célula en G0, es decir, no hay síntesis de proteína, entonces no puede producir más. Ujú. Es un caso típico para decir, voy a la perfusión porque lo que hago sale y lo capturo inmediatamente y siempre vuelvo con medio fresco. Está bien. En este caso, para esta enzima, no se libera el medio, sí. Sí, se libera al medio. Ah, se libera el medio. Sí, se libera al medio. Pero esta no produce nada en la célula. Sigue funcionando perfectamente bien. En el caso del beta, te decía, separa la célula y deja de producir. Ahí sí necesito perfusión, o si no, hacer cosechas cortas. O sea, yo armo el sistema y a las 48 horas saco todo y le vuelvo a meter medio y vuelvo a seguir. Está bien. No hay uno u otro, hay intermedios también, ojo. Claro, es caso por caso. Es caso por caso. Y primero, en general por producto, y en particular, caso por caso, por tu clon. No, yo no vi, por ejemplo, una célula de un producto de Ancimit con microgramos por célula por día, en suspensión, en perfusión o en adherente. La célula da lo mismo, no le importa. Claro. Entonces, bueno, busca el más barato, entonces. ¿Sí? Y así como tenés produciendo hoy esta enzima, ¿pensás que está, bueno, yo siempre digo que la palabra optimización es bastante utópica, pero digamos, la tenés, digamos, estandarizada y pensás que se puede aún mejorar más el proceso a nivel Muchísimo, fermentativo? muchísimo, muchísimo. Muchísimo se va a mejorar. No, Ajá. totalmente de acuerdo. Ningún producto de los que hemos tenido, o sea, uno va al mercado cuando ya tiene una relación de costo o de margen entre costo y precio de venta que le sirve, ¿ok? Claro. Eso no quiere decir que después se quede ahí. Con el tiempo, muchos productos han mejorado notablemente su productividad y muchas veces son cosas muy, muy tontas, digamos, ¿sí? Sí, por ahí Ah, pensaba en cuestiones de presión de oxígeno, la cantidad de oxígeno que uno entrega, el pH, regularlo mejor, mira, como para que nosotros, no cambie el producto. no, seguro. Pero, por ejemplo, hay una producción que es en cuerpo de inclusión y realmente hay que trabajar mucho en Fed Batch ahora. Ujú. eh, Porque realmente uno así obtiene muchísimo más producto de entrada. Y lo que estamos obteniendo hoy, lo que obteníamos hace 10 años, hoy es más del doble. Y todavía queda mucho para trabajar. Yo vi Fed Batch que llegaron a, no estamos trabajando, qué sé yo, DO de 50, 60, pero hay gente que lleva 140 de DO y anda. ¿Sí? Es solamente que hay que tener la inversión y tener las máquinas y tener la idea de cómo se tiene que hacer, ¿no? Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con eso. Después te vas a encontrar con los reguladores y va a ser un gran drama para vos. Van a empezar a cambiar el proceso, entonces ya no sirven los ensayos clínicos. Bueno, Claro. este, hay cosas, si vos lees bien las guías, los cambios mayores que implican todo eso es cuando, por ejemplo, en tu perfil, en tu producto, cambiaste el perfil de las impurezas. O sea, aparecen impurezas que antes no había. Ahí sí hay problemas. Si Ujú. no, son cambios moderados. Un cambio en una resina cromatográfica de mayor eficiencia es un cambio moderado. Y los cambios de filtros y algunas de estas cosas que yo digo de temperatura son solamente informativos. Entonces, bueno, pero hay que discutirlo mucho porque a veces eso sirve de excusa para parar un desarrollo o frenar algo.
Por ejemplo, tengo un producto que estaba para inyección única y descartable, entonces el producto salía así nomás, formulado. Y ahora que va en un carpool, lleva un metacresol como conservante. Bueno, la gran pregunta, ¿es un producto nuevo? Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo, Y metacresol lo cómo, conocemos hace cómo lo 200 vendés? años, Claro. está en todos lados. ¿Por qué va a ser un producto nuevo? Bueno, te toca un regulador que lee la guía de una manera y otro que la lee de otra, y con uno pasa y con otro no. El problema nuestro no es solamente AMAT, que con AMAT una relación de Sí, tantos años, bueno, después te encontrás con los 45 AMAT de todo el mundo que tenemos que discutir, y no te creas que todos son gente muy razonable, digamos. está bien. Están en acero inoxidable, ¿no? ¿Hasta qué nivel ahora? ¿Hasta qué Nosotros, volumen? yo si voy a pasar a los 4.000 litros voy en bolsa. Claro, por eso. No, pero eso cambia la historia, es decir, va a ser una pregunta que es muy interesante. Si yo tengo que empezar hoy una planta, es todo material descartable, ¿sí? O inclusive me saco el lavadero. Yo vi una planta en Estados Unidos que no tenía siquiera sistema de agua. Compraba en Ujú. el agua. Porque compraban el agua para lo que Ajá. necesitaban y punto. Todo era descartable. No tenía lavadero, todo se tiraba. Es, primero que es una cosa fantástica porque la clasificación de las áreas es mínima, porque es todo cerrado. Exacto. Digamos, tenés un montón, no tenés validaciones. Me parece que se cortó el sonido, puede ser. Ah, sí. A mí se Ahora, me... ahora, Ahora Ah, sí, ahora sí. Se gracias. escucha bien. Sí. No, lo que pasa es que decía yo, si yo tengo que empezar, hoy haría todo descartable. Lo que pasa es cuando tengo una planta que no es de descartable, que ya tengo mantenimiento que va a ser vapor, de agua, de wifi, de toda la historia. Eh, entonces me tengo que adaptar. Nosotros, por ejemplo, todo el downstream lo hacemos en descartable. O sea, termina una columna o una bolsa, y de bolsa va a la otra columna y así sucesivamente. Así no tenemos que lavar intermediarios ni nada. Los perfecto. fermentadores que tenemos no son descartables, ahí no podemos jorobar mucho. Claro. Si vos me preguntas, te vuelvo a insistir, de cero, yo haría plantas. Este producto se adapta mucho porque son plantas dedicadas y minimalistas. ¿Mm? Tienen un chorizo, área de fermentación, con la captura al lado, en el medio, medios y buffers, caño, downstream final, separación viral y producto, nada más. Pasillo limpio por un lado, pasillo sucio por el otro. Se acabó la planta. Está bien. Perfecto. Si yo tengo que hacer Marcela, eso, es lo mejor. Ok, listo. Muchas no, gracias. ¿No? te hago una consulta más, mira, Sí, hay dale. casi una consulta más general. Es una Sí. consulta, si un bioquímico dice, está interesado en industria, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo tengo una posición muy particular con eso, es decir, pero las cosas pueden haber cambiado. Yo no estoy tan metido en la parte educativa como hace unos años. Al principio de todo, a mí me venía la gente que se recibía de biotecnología. Y yo decía, no, pero yo quiero un bioquímico que después haga biotecnología en el campo de las proteínas, o haga biotecnología en el campo de la genética, o haga biotecnología en el campo, no sé, del downstream o del scaling up. Eh, Decir que alguien tiene un título de biotecnólogo, que sabe ingeniería genética, upstream, downstream, validaciones, calidad, es más o menos Dios ese tipo. Y no estoy muy de acuerdo con esas carreras, que en realidad la carrera debe estar bien, el título debe estar mal, ¿sí? Para mí es bioquímico con orientación biotecnológica es perfecto, y si es posible con la especialidad en algo, pero que tenga la base estructural de bioquímica, ¿sí? Es increíble
las cosas que yo veo en la industria, la gente, que vos podés creer que la gente tiene problemas con los logaritmos, gente grande, con título, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, vos haces una determinación hay un producto que tenemos nosotros que es un producto que es Bioflora, que son una cantidad de lactobacillus que es flora normal intestinal cuando para reponer flora. Y el dosaje se hace, es decir, tiene que tener 1 por 10 a la 7 de unidades formadoras de colonias por miligramo. Bueno, sí. Y claro, cuando haces ese dosaje vos tenés 0,5 por 10 a la 7, 1, o inclusive nosotros lo formulamos a 1 por 10 a la 8, porque donde el proceso de que después se hace una molienda, etcétera, se degrada producto para que dé siempre 3, 4, 5 por 10 a la 7 por encima del límite. Y bueno, la gente viene y te dice, lo está formulando 10 veces más. Es decir, cuando tenés un error de medida de medio logaritmo, es una estupidez. Y entonces le digo, cuando vos tenés que tal producto, el pH tiene que ser 7 y es 6,2, bueno, pero está bien. Claro, también es un logaritmo, ahí no importa los hidrógenos. Entonces, el logaritmo que viene de la facultad ha sido algo que no le entraba en la cabeza a mucha gente, te digo. Es decir, eso es formación. Es decir, para mí un bioquímico, eso, no sé si sigue igual, eso María, ayúdame, pero los 3 primeros años que era mucha química, física y matemática es absolutamente imprescindible. Bueno, Bueno, chicos, buenísimo, buenísimo, listo. excelente. Ok, Espero que bueno, les haya gustado y bueno, otra vez, muchas gracias, muy claro, no, cómo no. muy linda la Cómo no. charla y bueno, y éxitos con el producto nuevo. Lo que yo le iba a decir es, sí, no, yo confío en eso. Es que si quieren buscar o mirar, este es Fabry. La compañía del Fabry es el Gaucher, enfermedad de Gaucher, que es la hemiglucerasa. Y se los digo porque en Gaucher hay algo muy especial, es decir, ¿se acuerda la película? Bueno, ¿se acuerdan los Amish de Estados Unidos? Esas comunidades que viven muy, bueno, es un gran centro de Gaucher eso. Inclusive hay una comunidad, con todo respeto a la gente de religión judía, no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, muy, muy ortodoxo, que se radicó en México, que también con mucha endocría, que tiene un alto nivel de Gaucher, pero impresionante. Es decir, datos muy interesantes que podés mirar de estas enfermedades raras son otras cosas sociales que pasan como por mucha presión de que sean gente del mismo entorno, etcétera, etcétera, se van acumulando enfermedades. Es muy, Claro, sí, muy interesante. sí, Mira, es como lo gente que antes decía que era noble, era de sangre azul, ¿sí? No era de sangre azul, era de hemofílicos. Entonces estaba lleno de moretones azules, porque se casaban entre ellos. Entre ellos. Nobleza. Mira, Ok, todos te agradecen mucho, que es listo. muy excelente la clase y muy motivadora. Así que bueno, Bueno, gracias a muchas ustedes gracias a y ustedes. bueno, cuídate. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Feliz Navidad a todos. Gracias, igual.